Hola, 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 bienvenidos a este programa del día de hoy. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Hoy tenemos un tema buenísimo, así que darles la bienvenida a todos los que se están conectando desde ya. Enviarles un gran saludo. Vamos a estar hoy por medio de todas nuestras plataformas, como habitualmente nos conectamos por medio de Facebook, por medio de Instagram también, así que desde ya saludar a cada uno de ustedes. Cuéntenos desde dónde se están uniendo para enviarles un gran saludo en esta noche de lunes. Aquí por lo menos en Costa Rica bastante lluvioso el día de hoy, así que bueno, y después de un gran temblor el día de hoy que experimentamos prácticamente en todo el país. Así que bueno, hoy tenemos un temazo para que se queden con nosotros en estos 30 minutos en los que vamos a estar hablando ya en nuestra segunda temporada del programa Fe y Psicología, que en esta ocasión estamos tratando acerca de la inteligencia emocional y estamos haciendo todo un estudio acerca de la inteligencia emocional desde una perspectiva actualizada y también desde una perspectiva práctica, aplicable, que no sean conceptos a veces muy rebuscados o muy sofisticados, sino que sean principios aplicables y que sean un estudio. Así que si por ejemplo ustedes no han podido ver el primer programa o la primera temática que abordamos la semana pasada, que era básicamente una pregunta, y la pregunta era: ¿por qué es tendencia la inteligencia emocional? ¿Por qué se habla tanto de este concepto que a veces hasta parece ya un poco cansado y aburrido y agotador estar escuchando tanto de ese concepto? Pero bueno, hablábamos también de que todo aquello que se convierte en una necesidad social o todo aquello que se convierte en una necesidad respecto a los temas de conversación es porque de alguna manera hay un trabajo que podemos hacer en diferentes lugares en donde nosotros nos desempeñamos. Háblese de instituciones, háblese de familias, háblese de academias, háblese de iglesias y háblese de una serie de organizaciones que buscamos, ¿verdad? Evidentemente, que la inteligencia emocional sea cada día más enseñada en diferentes lugares en los que estamos. Así que bueno, enviarles un saludo desde ya a todos los que veo que se están uniendo por ahí en este programa de Fe y Psicología el día de hoy. Desde ya los invitamos a compartirlo en sus diferentes plataformas. Si están en Facebook, pueden compartirlo ahí en su biografía, y si están en Instagram, pueden compartirlo a sus conocidos o a personas que estén interesadas en este tema que es realmente apasionante, que es el de la pregunta exactamente de si es lo mismo la inteligencia emocional que la inteligencia espiritual, y de dónde viene este concepto de la inteligencia espiritual. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Desde cuándo alguien puede ser espiritualmente inteligente? Ya era demasiado el tema de la inteligencia emocional y ahora viene un nuevo término de la inteligencia espiritual. Bueno, ¿a qué se refiere efectivamente este principio, este concepto, y cuál es la diferencia con la inteligencia emocional? Vamos a hablar ciertamente en esta noche acerca de estos dos temas, así que no se pierdan el programa del día de hoy, que va a estar buenísimo, porque es un concepto que no ha sido tan explorado, pero que va a traer muchísimas respuestas, porque yo considero que independientemente de la religión que nosotros profesemos, la espiritualidad va más allá de la religión y la espiritualidad va más allá de la religiosidad. Vamos a hablar de esos dos conceptos, que no es un live apto para religiosos ni un live apto para personas que de repente no se siente tan a gusto con la palabra religión, porque a mí me llama mucho la atención que la palabra religión ha sido como satanizada. Incluso les contaba hace unos programas atrás que uno de mis temas favoritos acerca de la psicología es la experiencia religiosa de cada persona. Y cuando yo a veces
menciono la palabra religión, muchas personas me saltan y me brincan y me dicen, no, o sea, ese concepto no nos gusta para nada. Pero si nosotros somos realmente honestos, la palabra religión tiene como significado religar, o sea, volver a unir. Y a muchas personas no les gusta hablar de religión. De hecho, por ahí algunas personas dicen religión, más que religión es relación. Bueno, efectivamente. Pero todos tenemos de alguna manera una práctica de vida que hasta cierto punto se liga a una religión. O sea, no podríamos decir, a final de cuentas, que no somos religiosos. O sea, eso es como decir que no somos sociables, porque nos gusta decir que, no sé, por ejemplo, no nos gustan las relaciones sociales, sino que nos gustan las relaciones interpersonales. Al final de cuentas es lo mismo. O sea, vivimos una religión todos, una experiencia de fe, una experiencia religiosa, una relación con Dios, como le queramos llamar, pero no podemos satanizar la palabra religión, porque al final de cuentas, religión tiene como significado volver a unir. Y efectivamente, a través de nuestra experiencia de fe, nos volvemos a unir a una área de la que vamos a hablar el día de hoy. Por eso les decía anteriormente, este es un live que no es apto para religiosos, ni para fanáticos, que de repente a veces hablamos pues sin tal vez estudiar conceptos y hablamos mucho desde lo que hemos escuchado y no desde lo que críticamente hemos podido cada uno de nosotros investigar por nuestra propia cuenta, indagar por nuestra propia experiencia de vida. Así que vamos a empezar con el tema del día de hoy. Por acá quiero enviar algunos saludos. Saludos hasta Guanacaste, por ahí vi que Carlos se nos está uniendo. Saludos hasta Guanacaste. A Carlos, saludo también a Nancy Sequeira, qué bueno que estás conectada por acá. Vamos a ver aquí en Instagram si hay personas que se están uniendo, si nos envían desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando, para arrancar ya con el tema del día de hoy. La pregunta que ustedes pueden ver ahí atrás mío: ¿es lo mismo la inteligencia emocional que la inteligencia espiritual? Saludos a Estela hasta Paraguay, también tenemos gente de Paraguay. Saludos a Milagro Barbosa, saludos a Nati, mi gran amiga Nati, por ahí anda. Saludos a Ingrid hasta Tennessee, Estados Unidos. O sea, tenemos gente de varios lugares, hasta Argentina también. Saludos a Florencia, saludos a Alexa Gómez hasta San Pedro, aquí cerca de donde me encuentro. Por ahí saludos a los que se están uniendo igualmente por medio de Facebook y por medio de Instagram. Les recuerdo que este video también se sube todas las semanas a nuestro canal de YouTube, y ahí de hecho van a encontrar los videos completos, porque en Instagram ya no los estamos subiendo completos, sino que los estamos dividiendo o los estamos modificando para que un extracto quede en el Instagram, pero realmente el contenido completo puedan ya verlo en nuestro canal de YouTube. Quiero empezar con una frase que para mí es una frase muy significativa, muy simbólica, porque creo que de alguna manera es lo que todos los seres humanos tratamos de vivir en nuestro día a día, muchas veces de manera inconsciente y otras veces de manera consciente, sobre todo cuando una persona ha experimentado una crisis o una de esas noches oscuras, como le llamamos muchos de nosotros, esos momentos difíciles, esas pruebas que a veces parecen insuperables. Y hay una frase con la que quisiera iniciar este live el día de hoy, y es: muchas veces nosotros esperamos algo de la vida, pero en realidad no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Parece una frase muy motivacional y parece una frase muy positivista o muy optimista, que la vida no espere nada de nosotros, más bien, o no esperemos nada de la vida, sino que nosotros podamos esperar, o que la vida espere algo de nosotros. Parece como un trabalenguas, ¿verdad? Pero ciertamente esta frase la podemos encontrar incluso en un libro llamado El hombre en búsqueda de sentido, justamente de hecho en la página 101, el autor Viktor Frankl dice: no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Parece, como les decía anteriormente, una frase sumamente positiva o trillada, lo que escuchamos constantemente de repente cuando alguien nos motiva o alguien nos quiere hacer sentir mejor. Que la vida espere algo de ti, o sea, que
no esperes que la vida tenga algo para ofrecerte, así como si la vida fuera un ser animado, sino más bien que frente a los desafíos de la vida nosotros podamos poner en práctica y podamos reflejar las herramientas que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo. Ahora, últimamente, y debo confesar que algunas de las expresiones que he escuchado acerca de este tema, en realidad me han puesto a meditar en que es importante que los seres humanos, repito, indistintamente de la religión que profesemos o del credo al cual usted y yo pertenezcamos, que de hecho es absolutamente respetable. Yo soy muy respetuoso y de repente tengo conflictos incluso con la persona que a veces trata de hacer de su fe algo impositivo o trata de hacer de su fe algo prácticamente como un mensaje antibomba. Y sí, estoy de acuerdo en que, por ejemplo, nosotros los que nos consideramos evangélicos, creyentes en la persona de Jesús, me llama mucho la atención que a veces ignoramos aquel pasaje que Jesús dijo, y de esta manera serán conocidos, en que se amen los unos a los otros. Y yo creo que muchas veces los cristianos más bien no nos damos a conocer precisamente por esa característica en particular, más bien nos damos a conocer por otras conductas y comportamientos que nos ponen en una posición definitivamente de contradicción. Así que bueno, regresando indistintamente al credo, a la profesión de fe que cada uno de nosotros tenga, he escuchado frases como, por ejemplo, ya la vida no tiene ningún sentido para mí. Ese pensamiento de que la vida tiene un propósito parece como una frase cliché, como un mensaje de catálogo, como algo que a veces simplemente repetimos o replicamos como una manera de tratar de alivianar el dolor que no sabemos cómo otra persona puede solucionar. Como que son frases taparidas, pero que al final de cuentas no van a lo más profundo del dolor, y entonces esas frases o esos conceptos empiezan a construirse dentro de nuestra experiencia, pero a veces ni siquiera creemos realmente en que la vida tenga un propósito o que nuestra vida tenga un propósito. Entonces hay frases tales como: ¿puede realmente este dolor significar algo bueno? La vida ya no significa nada para mí. ¿Para qué seguir viviendo si de por sí todo seguirá igual? La situación mundial no cambiará, posiblemente esto se extienda o esto dure demasiado tiempo. Y son pensamientos que van reflejando que la persona ha caído en un estado de falta de sentido hacia su propia vida. Y no porque usted piense que su vida no tiene un destino, significa que la vida de los demás también va a seguir el mismo curso o el mismo ritmo. A veces pretendemos y pensamos que porque nuestra vida tal vez no tiene un sentido, la vida de las demás personas deja de tenerlo también. Y eso es sumamente injusto, porque habrá quienes ya han podido diseñar ese sentido hacia su propia vida. Otras frases que he escuchado: nunca tendré algo que verdaderamente me haga sentir bien. Nunca viviré realmente algo que me haga sentir como yo quisiera. Mi vida va de mal en peor. Soy espectador de malas noticias. Peor aún, ¿para qué nací? No entiendo la razón por la cual yo nací. Y tal vez usted dirá, esa es una frase que, bueno, pocas personas la dicen. Bueno, más bien es una frase sumamente expresada, sobre todo en momentos en donde la vida parece no tener una alternativa, parece como si fuera un laberinto y las paredes cada vez más bien se van acercando y nos quieren ahogar o sofocar. ¿Acaso Dios se burló de mí al permitirme nacer? He escuchado esta frase también de algunas personas. ¿Acaso Dios se burló de mí al permitirme nacer en medio de esto que he vivido? Bueno, pueden ser algunas de las frases que ustedes y yo hayamos escuchado respecto a cómo se percibe la vida en algunos momentos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la inteligencia espiritual? Ya voy a ir avanzando, por eso les recomiendo que se queden hasta el final para que puedan ver cómo amarramos este tema con el sentido de la vida. Ok,
Lo cierto es que este mismo escenario que muchas personas atraviesan de crisis, de duda, de incertidumbre, incluso de nerviosismo o de elevación en sus estados ansiosos o en su forma de ver la vida, en su cosmovisión de la vida, en estas crisis que vienen a quebrantar la perspectiva que una persona puede tener acerca de la vida, también la experimentó una persona que nosotros conocemos, bueno, o hemos escuchado su historia tal vez algunas veces. Y es una persona que llevaba como nombre Job, ¿ok? Yo sé que esta es una historia que posiblemente algunos de ustedes han escuchado. Job es un libro que está en la Biblia que narra la historia de una persona que se enfrenta a diversas situaciones contrarias y que se enfrenta a diferentes adversidades de todo tipo, físicas, familiares, emocionales, sociales, financieras. Y Job es una persona que se enfrenta a diversas dificultades, pero a mí me llama mucho la atención que la crisis de Job no empieza afuera. Digamos que la circunstancia que él lo lleva a expresar lo que está justamente en el capítulo 3 de Job, precisamente en el versículo 1, del 1 al 3, nos refleja que la crisis de Job empieza en el momento en el que él dice las siguientes palabras. Y están justamente en el versículo 1 y dice, por fin habló Job. Imagínese que usted está pasando una situación absolutamente inexplicable. Usted no quiere hablar con nadie. Usted no quiere ni siquiera llamar a nadie, no quiere que el pastor ni el líder, nadie lo llame. Usted no quiere absolutamente ningún contacto con nadie, porque te sientes mal, te sientes triste, te sientes atribulado, te sientes ansioso. Crees que nadie te va a entender. Entonces, lo que hacemos muchos es retraernos y reprimir lo que nos está pasando, como si tragarnos el dolor de repente viene a solucionar el problema de fondo, pero todo lo contrario, más bien la represión del dolor lo que hace muchas veces es agravarlo. La represión del dolor lo que hace muchas veces es intensificarlo. La represión del dolor lo que hace muchas veces es más bien somatizarlo. Entonces el dolor que no se expresa por lo general se convierte como en una experiencia inexplicable dentro de nosotros y se empieza a manifestar en otras áreas. Pero si vemos el capítulo 3, el versículo 1, empieza diciendo lo siguiente: por fin habló Job. O sea, Job tenía bastante tiempo de querer hablar y tal vez de no poder. Y dice, por fin habló Job y maldijo. Lo primero que hizo Job fue maldecir el día de su nacimiento. O sea, lo primero que salió de la boca de Job después de haber experimentado algunas crisis fue maldecir el día en el que él había nacido. Él dijo, maldito el día en el que yo fui dado a luz, maldito el día en el que vine a esta tierra. No sé si a usted le parece este mensaje o esta expresión dura o a veces hasta un poco implacable, pero muchas personas quizás lo tienen aquí y nunca se han atrevido a decirlo. ¿Por qué? Porque no debo decirlo. ¿Cómo lo voy a decir? Pero la verdad es que lo sientes. Sientes que en algún momento no debiste haber venido a esta tierra. Entonces, justamente, estoy haciendo toda esta introducción para hablar de por qué la inteligencia espiritual se convierte en una perla preciosa, en una gema que resplandece entre las personas que la adquieren y que la desarrollan. Una persona con inteligencia emocional no siempre va a tener inteligencia espiritual, y una persona con inteligencia espiritual no siempre va a tener inteligencia emocional. ¿Ok? Ya voy a ir entrando. Y Job dice lo siguiente: que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en ella. Wow, o más bien que ninguna luz brille en él. 4 cosas que se pueden experimentar o podemos ver que un ser humano puede experimentar a través de esta historia y que tal vez muchos de nosotros habremos experimentado en alguna situación o incluso en este momento en el que estamos. Job está experimentando una crisis existencial, una crisis acerca de su propia existencia. ¿Para qué existo si mi vida más bien va de mal en peor? Número 1, Job está experimentando una crisis existencial y una vida sin aparente sentido. ¿Por qué? Porque he sido bueno toda mi vida. Incluso la misma Biblia refleja que Job era recto en todos sus caminos y aún así sufrió adversidad. O sea que Job está teniendo una
digámoslo así, como si sus bases se estuvieran moviendo, está teniendo un cambio en su perspectiva porque su vida parece que no tiene sentido. En segundo lugar, no entiende, o más bien lo que está teniendo es una lucha contra su diseño original. ¿Por qué una lucha contra su diseño original? Porque toda persona en el fondo quiere vivir. Toda persona en el fondo quiere seguir viviendo. De hecho, por esa razón es que muchas personas evitan temas acerca de la muerte. No les gusta escuchar acerca de la muerte. Porque el ser humano quiere seguir viviendo. Para eso se inventaron la medicación, para eso se inventaron artefactos médicos, para eso la ciencia cada día va más en aumento, para preservar la vida del ser humano en la tierra. Ahora bien, nuestro diseño original, lo natural en esta tierra desea vivir. Pero en este momento de la vida de Job, él deseaba morir. O sea, su naturaleza le incitaba a vivir, pero su circunstancia o su sufrimiento le incitaba a morir. Era una lucha de poderes entre la vida y la muerte. Una persona que desea la muerte, aunque toda la vida ha creído acerca de la vida eterna. Y puede ser que usted se sienta identificado el día de hoy. No se sienta mal. Por favor, no se sienta mal. Como muchas personas tal vez te dirían, estás endemoniado, te hace falta oración. No, un segundo. Así como Job, muchas personas se pueden encontrar, aunque su diseño original quiere seguir viviendo, puede ser que el sufrimiento que siente le incite a morir. Ahora, no estamos normalizando la ideación suicida. Lo que estamos diciendo es que hay muchas personas que por no hablar perecen en el silencio de su sufrimiento. Y eso es aún peor. Cuando por temor a lo que me puedan decir o a cómo me van a señalar, o porque estos temas son tabú, o porque estos temas no se hablan, no hablo por temor, por vergüenza, porque qué van a pensar de mí, de un hombre bueno, de una mujer buena, de un matrimonio que ha dado tanto ejemplo, un líder que ha sido tan estable. Dejémonos de caretas y dejémonos de máscaras. Al final de cuentas, todos estamos expuestos al sufrimiento. Aún uno de los hombres más rectos mencionados por la Biblia, nosotros también estamos expuestos a sufrir. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Y es porque ¿qué tiene que ver toda esta historia de Job, del sufrimiento, del sentido de vida, del propósito? ¿Qué tiene que ver con la inteligencia espiritual? ¿Qué es la inteligencia espiritual? Voy a hacerles un resumen sumamente rápido, porque tal vez ustedes se conectaron pensando, bueno, yo esperaba que Daniel hablara solamente de la inteligencia espiritual, pero si ustedes ven el título, sí es lo mismo que la inteligencia emocional. Hubo un autor que se llamaba Howard Gardner, que él habló de diferentes inteligencias, la intrapersonal, la interpersonal, la naturalista, la matemática, la lógica, y él habló de diferentes inteligencias. De hecho, ustedes pueden encontrar el libro de él que se llama el libro de las inteligencias múltiples, porque hay distintas inteligencias. No podemos simplemente decir que alguien es inteligente porque es bueno en matemática, o que alguien es inteligente porque es muy bueno memorizando, o que alguien es inteligente porque sacó buenas calificaciones, o que alguien es inteligente porque se expresa muy bien, o que alguien es inteligente por distintas razones. Howard Gardner lo que decía era que la inteligencia estaba conformada por distintas aristas en el ser humano, es decir, no solamente por la lógica matemática, que es la que normalmente asociamos, por el coeficiente intelectual, de si una persona es buena en matemática, o es buena en el colegio, o es buena en academia, significa que va a ser inteligente. No necesariamente. Él dijo que la inteligencia estaba conformada por 8 grandes, digámoslo así, grandes áreas o grandes esferas. Ahora bien, tiempo después, él dice, un segundo, hay una inteligencia que quiero proponer. Varios autores ya han venido hablando acerca del principio de la inteligencia trascendental, la inteligencia espiritual, o incluso la inteligencia que va más allá de esta vida terrenal. Los autores, los científicos se ponían a ver y se ponían a pensar en que las personas de repente solucionan sus problemas temporales con una perspectiva que va más allá del tiempo, del espacio
y el tiempo en el que nosotros vivimos. O sea, como que parecía ser que habían personas que tenían una sabiduría diferente, una esencia distinta de ver los problemas terrenales o de ver las situaciones cotidianas a la luz de una inteligencia que trascendía las fronteras del tiempo, trascendía los límites de tiempo y espacio. Años después se empieza a hablar de la inteligencia espiritual, o sea, más inteligencias, una novena inteligencia, sí, efectivamente la inteligencia espiritual. Y para esto quiero que hablemos qué es espiritualidad. Y quiero escucharlos, quiero leerlos a ustedes para empezar a ahondar en este tema que es tan interesante. Para ustedes, los que nos están viendo el día de hoy, los que se están conectando o los que quieran ver este tema después en algún video, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué entendemos los seres humanos por espiritual? Porque no sé si usted ha escuchado personas que dicen, es que ese fulanito es sumamente espiritual. ¿Cómo definimos nosotros si una persona es espiritual o no? ¿Qué parámetros se usan para caracterizar que una persona realmente sea espiritual? O sea, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué podríamos decir que es espiritualidad? De repente, no sé, creer en Dios, o sea, que tener fe es ser espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Porque para hablar de inteligencia espiritual, primeramente tenemos que hablar de qué es inteligencia espiritual. ¿Qué es? ¿Qué es la espiritualidad de un ser humano? ¿Cómo podemos decir que alguien sí tiene espiritualidad y otra persona no? ¿Podríamos decir que hay gente que no tiene espiritualidad? ¿O podríamos necesariamente decir que una persona religiosa necesariamente tiene espiritualidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene espiritualidad, relación con Dios? Bueno, yo he escuchado muchas personas que tienen relación con Dios también y se ponen una bomba y se explotan en el Medio Oriente. Ahora, mucha gente diría, ¿eso no es relación con Dios? Bueno, no sabemos. ¿Qué es espiritualidad? Sé que estoy hablando tal vez desde un punto de vista más científico, pero yo quisiera que nos pongamos a reflexionar de lo que a veces nosotros consideramos por espiritualidad y confundimos los principios religión con espiritualidad. Por aquí nos dicen tal vez creer que hay algo más allá de la cotidianidad, algo en lo cual creer y conectar. Muy bien, me gusta esa respuesta porque nos estamos acercando al concepto de lo que es espiritualidad, de lo que es tener una experiencia espiritual. Y tal vez usted diga, Daniel, de ahí se le fue lo cristiano. No, más bien, como cristianos necesitamos razonar, necesitamos ser más críticos. Te voy a decir por qué. Porque entre menos críticos nosotros seamos acerca de nuestra fe, más nos van a bailar o más nos van a confundir. Hay muchas personas que siguen pensando lo que les enseñaron hace 10 años y nunca se han cuestionado por qué piensan lo que piensan. Se les olvidó lo que Romanos 13 dice, por ejemplo, de sean fieles a sus propias convicciones, no a las propias imposiciones. Muchas veces aprendemos cosas viéndolas o escuchándolas y las asumimos como verdades sin ni siquiera criticarlas. Cuando incluso el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses dice, examinadlo todo y retened lo bueno. O sea, que tiene que haber un proceso de examen, de dictaminar las diferentes cosas que llegan a nuestra vida. Por eso es que estos temas, de repente, y bueno, quiero contarles aquí muy en confianza, que un trabajo que yo hice en la universidad, yo sé que algunos de ustedes tal vez lo hayan escuchado, pero los que no lo han escuchado, hice un trabajo hace algunos años en la universidad que hablaba sobre la calidad de vida que tenían los cristianos evangélicos que asistían a ciertas comunidades. No voy a hablar de comunidades, por supuesto. Simplemente el título era evangélicos protestantes que asistían a comunidades evangélicas y un análisis desde el modelo de la calidad de vida de la salud de la Organización Mundial de la Salud para analizar cómo eran los indicadores de vida de esas personas. En palabras muy sencillas, ¿tenían los cristianos una calidad de vida, sí o no? Los resultados fueron bastante interesantes. No voy a hablar mucho de los resultados, pero si ustedes quieren ver esa tesis, ustedes la pueden encontrar en internet. Los resultados fueron algunos, voy a mencionarlos muy rápidamente. Un horario de sueño totalmente desequilibrado. Hábitos de alimentación totalmente desordenados.
relaciones interpersonales a veces un poco conflictivas, pensamiento altamente acelerado. No digo que todas las personas, pero digo que la mayoría de la población que se utilizó para ese estudio demostró que su fe no era coherente con su calidad de vida. ¡Wow! O sea, qué golpe al ego evangélico. Decir que nuestra fe no se refleja en nuestros frutos. Pero bueno, eso fue lo que salió de ese resultado. Fue cuando entonces yo me di cuenta que habemos, para incluirme, muchas personas que a veces simplemente seguimos una creencia y no revisamos realmente cómo esa creencia afecta en distintas áreas de nuestra vida. La inteligencia espiritual nace como un término que le da respuesta a prácticamente a tres preguntas existenciales. La primera es, ¿qué significado tiene la vida? La segunda es, ¿qué significado tiene la muerte? Y en tercer lugar, ¿qué significado tienen esas experiencias profundas, como por ejemplo la de amar a otra persona o la de dar sin esperar algo a cambio? Que eso va más allá de lo almático, es una experiencia que nos conecta, es trascendental. Por eso el Señor Jesús decía que nuestros tesoros no se hacen en esta tierra, donde el orín y donde, hablaba de diferentes animales, corrompían esos tesoros, sino que hiciéramos tesoros que fueran eternos, que allí el ladrón no podía entrar a robar, porque de alguna manera como que la espiritualidad va más allá de lo que nosotros podemos explicar a través de palabras y de lo natural de la vida. La espiritualidad va a través de una conexión, y aquí es donde entramos, que una espiritualidad sin un ser superior es una espiritualidad que posiblemente siga siendo humana, porque es un principio de la inteligencia espiritual. Para que haya espiritualidad, por lo general, casi en todos los casos, tiene que haber un ser superior. Y en este caso, el ser superior en el que ustedes y yo creemos, pues es el Dios judeocristiano. Habrán personas que crean en otros dioses o habrán personas que tengan su fe en otra divinidad. Pero nosotros, al menos, ponemos nuestra fe en Dios, el judeocristiano, en Jehová. Ahora, interesantemente, hace algunos años, casi que unos 70 años atrás, un poco más de tiempo, hubo un autor con el que justamente inicié este live del día de hoy, que se llamó Viktor Frankl, que él hablaba acerca de un inconsciente espiritual. Entonces, un momento, un inconsciente espiritual. A mí toda la vida me han hablado de que el subconsciente, el consciente es un enredo, ¿verdad? A veces ni entendemos. ¿Cómo ahora van a hablar de un inconsciente espiritual? Viktor Frankl acuñó este término en uno de sus libros para hablar de que los seres humanos, de alguna forma, tenemos un deseo insaciable por conectarnos con la divinidad o la realidad última, que se le llama en alguno de sus libros. En otras palabras, el ser humano tiene un deseo, que era justamente lo que decía el salmista David, cuando decía, mi corazón dice, te quiero buscar Dios, y él responde, he aquí estoy. O sea, era como una inconsciencia de mi necesidad de tener una experiencia con un Dios. ¿Ok? Entonces él hablaba de que la inconsciencia espiritual, cuando se reprimía, cuando una persona reprimía esa necesidad de la búsqueda de un ser superior, de alguna manera podría y daba pie a que se provocaran o se suscitaran enfermedades en el plano emocional. Vean qué interesante. Espiritualidad conectada con emocionalidad o con afectividad. Después viene un autor que posiblemente ustedes habrán escuchado, que se llama Abraham Maslow, que habla sobre una pirámide, y él dice que en la cúspide de esa pirámide está el poder de la autorrealización, o sea, que el ser humano tenga una experiencia que va más allá de lo que naturalmente vive, o sea, una experiencia espiritual, una experiencia que va más allá de la conexión entre las personas, o sea, una autorrealización que le permitiera a las personas responderse quién soy, por qué estoy aquí y para qué vivo. Haciendo ahora sí un cierre acerca de la inteligencia espiritual, podríamos decir que la inteligencia espiritual no es lo mismo que la inteligencia emocional.
La inteligencia espiritual se caracteriza porque las personas que la desarrollan, las personas que la tienen, se evidencia en responder 3 preguntas con las que quisiera terminar. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy en esta tierra? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que realmente importa? Una persona con inteligencia espiritual tiene la capacidad de responder estas 3 preguntas. ¿Quién eres? Una vez hice esta pregunta a un grupo de personas y les pregunté, ¿quién eres? ¿Quién es Daniel? Y muchos me decían, bueno, yo soy costarricense, soy hijo de fulanito, de fulanita, tengo tanta edad, estudié tal cosa. Y yo le dije, no, ¿quién eres? No, ¿qué haces? Porque a veces nos definimos a partir de lo que hacemos y no de lo que somos. Y entonces algunas personas me decían, bueno, yo soy un hijo de Dios. Y yo decía, bueno, sí, pero ¿qué te distingue a vos de otro hijo de Dios? Porque al final de cuentas nos estamos definiendo a partir de conceptos que son colectivos. Entonces, ¿quién eres? Y cuando hice esta pregunta, nos quedamos pensando como unos 15 o 20 minutos alrededor de quiénes somos. ¿Quién soy yo? Porque es una pregunta tal vez muy filosófica, pero ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Daniel? Saben, llegué a una respuesta que parece muy sencilla y que parece muy típica, pero es la respuesta que hasta el día de hoy sostengo de quién soy yo. ¿Qué me hace a mí un ser individual? ¿Qué me hace a un ser irrepetible? Un ser irreversible, un ser más bien que no hay otra persona que pueda ser el protagonista de mi vida, sino que yo soy el único que puedo ser el protagonista de mi vida. Y entonces fue cuando entendí que la mejor respuesta para contestar la pregunta de quién soy es yo soy Daniel. Esa es mi esencia. Daniel es único. Así que parece tan sencillo. Yo soy yo. Esa es mi individualidad. Eso es lo que me distingue del resto. El problema es cuando tenemos conflictos con nuestro yo. Tenemos conflictos con esa persona que vemos al espejo. O tenemos conflictos con esa persona que no nos gusta. Porque hemos cometido errores o porque alguien nos ha herido y ha dañado nuestra imagen. Y esa persona, al desarrollar inteligencia espiritual, puede resolver un problema de identidad. Porque sabe quién es. En segundo lugar, ¿por qué estamos acá? Una persona que no define el porqué de su existencia, el porqué de su vida, por lo general vivirá a expensas del sentido de vida de otra persona. Y esa es una ley prácticamente natural. Cuando una persona no tiene a dónde poner sus ojos, va a poner sus ojos en aquel que tenga bien puesta la mirada en algo que es de valor. Pero cuando una persona no tiene algo de valor al frente y no ha puesto un sentido de vida a su propia existencia, buscará cuál es la existencia que le dan otros a su propia vida, o más bien el sentido que le dan otros a su propia existencia, porque su propia vida parece y carece, como mencionamos al inicio con la historia de Job, que no tiene una razón aparente, sostenible del por qué vivimos. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que realmente importa? Una persona con inteligencia espiritual sabrá, al menos, definir y reorganizar qué es lo que verdaderamente importa. 3 cosas: ¿quién soy? ¿Por qué estoy en esta tierra? Y 3, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Quisiera saludarlos, enviarles un saludo a ustedes. Sé que algunos nos han estado enviando sus comentarios y por ahí nos ponen: somos espirituales cuando reconocemos, dice Mari, la existencia de un ser supremo y vivimos una vida que da testimonio de nuestra creencia. Vivimos con empatía, entre otras actitudes de relación con otros. Parece buenísimo porque esto habla de la sincronía entre la vivencia y la creencia, ¿verdad? Que cuando la vivencia y la creencia se separan es solamente pues una ocurrencia. Por acá nos dicen concuerdo con eso. Fío nos pone nuestra vida según el espíritu. Por aquí también en Facebook, vamos a ver si me puedo acercar, nos ponen Anthony, eso Dani, yo llevé el curso de inteligencia emocional y cambió mi vida. Bueno, qué dicha que están por ahí compartiéndonos sus experiencias. Saludos a todos los que se quedaron hasta el final. Si quieren compartir este live pueden hacerlo. Pueden compartirlo en sus redes sociales. Les recuerdo que la próxima semana vamos a estar hablando ya ahora sí de los 6 pilares de la inteligencia emocional. Para que no se lo pierda, vamos a tener un estudio completo de la inteligencia emocional
actualizado y también para que usted lo lleve a la práctica en su vida a día. La otra semana vamos a estar hablando del pilar número 1, que es la autoconciencia, cómo tener conciencia de mis propias emociones y pensamientos y que no me vacilen mis pensamientos. Termino con esto para que ustedes se conecten la otra semana. ¿Le ha pasado que tiene un pensamiento recurrente, obsesivo, que no puede quitar de su cabeza? ¿Le ha pasado que hay una emoción que es necia, que es insistente, que usted no sabe cómo resolver, que ha aplicado todos los métodos, que ha orado horas, que ha ayunado, e incluso la emoción y el pensamiento están ahí? Que usted ha recitado, por ejemplo, el versículo de yo llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Cristo, porque nuestras armas de la milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aún así el pensamiento es ocurrente, es recurrente, es obsesivo, es rumiante. Bueno, no se pierda el tema de la autoconciencia, porque vamos a estar hablando de que muchos de los problemas que el ser humano tiene es porque no desarrollan autoconciencia, o sea, somos ignorantes de lo que pasa en nuestra propia mente y pensamientos. Así que un gran saludo, un gran abrazo. De verdad que gracias a ustedes por conectarse. Siempre es un tiempo hermoso el que pasamos por acá. Y los invito a que se puedan conectar de una vez la otra semana en nuestro próximo programa. Ya el tema 3, son 12 temas en esta segunda temporada para que no se los pierdan. Y ya después arrancamos, si Dios lo permite, la tercera temporada. Un abrazo y a desarrollar inteligencia espiritual también, no solo inteligencia emocional. Que tengan una excelente noche. Les mando un fuerte abrazo a todos. Buenas noches.